Apretan, apretan las piernas. Me apretó las piernas. No sé apretar igual como... Mm, Oh, está buscando. Por los clavos de Cristo. No se toca. Sí, Estrellita. Estrellita, el favor la hace algo. ¿Cuál es la estrellita aquí? Aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Miss. Hola, Miss. Buenas noches. Vamos a comenzar el día de hoy. Como nos hemos demorado ya la presentación, la hacemos terminando la clase, ¿le parece? Sí, está bien, no hay problema. Ya, genial, Miss. Entonces, ahorita nos conectamos con la clase y unos minutitos antes yo entro para poder hacer la presentación de la institución, ¿sí? Ya. Listo, ¿cómo Genial. están? Buenas noches con todos. Hace un calor horrible. Oye, Sí, se escucha. traes rojo, no molestes. A ver, Él no lo va a primero querer. que vamos a hacer es apagar los El micros. bastón se Si quiere tenemos color. los micros prendidos, de verdad que A él le gusta va el a ser negro, a él nunca le gusta ni un color. va a ser bien complicado realizar la clase. Ya vamos a pedirle a la señorita Patricia, Camila, que por favor apaguen sus micros. Bien, ahora sí, te voy a pedir que por favor me... Ah, sí, tengo el anfitrionaje. Ya. A ver, no sé si todos estuvieron en la clase del día martes. Estuvimos hablando un poquito sobre la disfunción sensorial. El día de hoy vamos a hablar también un poquito de la disfunción sensorial, pero en base a otros sistemas. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. A ver. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la disfunción en la integración sensorial. ¿Cómo nosotros denominamos o a qué llamamos como integración sensorial? Esto significa como aquella capacidad que nosotros, los seres humanos, tenemos de poder asimilar y dar sentido a la información que nos va a proporcionar a través de nuestras sensaciones que vienen del cuerpo, propios del cuerpo, y también del mundo exterior. Entonces, la integración sensorial es necesaria para poder interactuar socialmente. El ser humano necesita interactuar, necesita ser social. Entonces, ¿qué más? Cuando la integración sensorial es importante y necesaria, también nos va a ayudar en el control motriz y también en el aprendizaje. Entonces, la integración sensorial se lleva a cabo específicamente en el cerebro. Entonces, ¿cómo se da la integración sensorial? Para que exista integración, tenemos que activar los sentidos, ¿sí? Entonces, y para eso tiene todos estos puntos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es llegar un estímulo para que las neuronas receptoras se puedan excitar. Si no hay estímulo, simplemente no hay activación. Entonces, tiene que llegar un estímulo en forma de energía, ya sea, por ejemplo, la luz, el sonido, el olor, el movimiento, el sabor, etcétera. Entonces, cuando viene ese estímulo, ahí se activan o se excitan las neuronas de los receptores sensoriales. ¿Quiénes van a ser? La visión, la parte auditiva, la olfativa, de repente la de tipo gustativa, va a depender del estímulo. ¿Qué más? Después de eso se van a generar los impulsos neurológicos, en los cuales van a participar los agentes
bioquímicos, ¿no? En este caso de los neurotransmisores. Luego de eso va a llegar al cerebro y en el cerebro se van a ir a las distintas áreas que tiene nuestro cerebro. Se puede ir dependiendo del estímulo al área visual, al área auditiva o también puede ir al área olfativa. ¿De qué depende a qué área se vaya, qué estímulo llegue? Entonces, es ahí donde se va a dar la integración de las sensaciones. Nosotros conocemos a la sensación hasta que se da la participación de los agentes bioquímicos, es decir, cuando estos están en impulsos eléctricos y llamamos percepción cuando ya le damos un significado. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Todas las personas deberíamos, entre comillas, tener una respuesta adaptativa, pero esta no siempre se va a dar. Por ejemplo, los niños con diagnósticos no tienen una respuesta adaptativa y te voy a explicar el por qué. Cuando nosotros hablamos de respuesta adaptativa, es aquella que ante una experiencia sensorial provista de un propósito y una meta. Es una respuesta, ¿no? Pero esta respuesta tiene una meta, tiene una finalidad, tiene un propósito. Entonces, por ejemplo, tiene dos partes, el interés y tiene las acciones que van a encaminar a la realización de la idea, en este caso, a la realización o a la concretización del interés que tiene la persona. Puede ser un niño, puede ser un adulto. Por ejemplo, acá tenemos un bebé. Entonces, un bebé, por ejemplo, si le llama la atención como una sonaja o cualquier juguete que sea de su agrado, va a querer alcanzarla, ¿cierto? A ti te llama algo la atención, tú vas a querer y vas a cogerlo, vas a querer ir, o sea, vas a tener la intención de hacerlo. Por ende, ¿cuál es la intención del niño? Coger la sonaja. Pero como quiere coger la sonaja, necesita realizar acciones, como cuáles, caminar, por ejemplo, o de repente gatear. ¿Cierto? Entonces el niño lo intenta y lo alcanza. Y si no lo alcanza, pedirá ayuda. Entonces, esa sería una respuesta correcta, una respuesta adaptativa en el cual el cerebro propio está organizando las sensaciones de manera eficiente. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos otro niño que observa la sonaja, la misma sonaja, tiene la intención de querer agarrarla, jugar con ella, pero simplemente no hace absolutamente nada por cogerla? Simplemente se mantiene de pie o simplemente está sentado y lo único que hace es llorar o gritar porque lo quiere, pero no hace absolutamente nada. Entonces, a eso se conoce como respuesta no adaptativa, en el cual el cerebro de ese niño no organiza de manera adecuada las sensaciones, por ende no permite realizar una respuesta adecuada. Entonces, cuando nosotros hablamos de disfunción, tiene un significado. Disfunción significa aquel funcionamiento defectuoso, alterado, mientras que sensorial hace referencia a todos los sistemas sensoriales. Entonces, cuando nosotros hablamos de disfunción sensorial, es aquel funcionamiento alterado que tienen los sistemas sensoriales de la persona. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta disfunción, el cerebro no está organizando de manera correcta los impulsos sensoriales de una manera que le proporcione a la persona una información buena y precisa de sí mismo y del mundo que lo rodea. Entonces, si este cerebro no procesa bien la información, por ende tampoco va a No, dirigir bien. pero tiene otro. eh, a ver, eh, a la anfitriona, por favor, ¿tú crees que me puedas ayudar con los micros, porfis? Te agradecería mucho.
por favor. A ver, vamos a silenciar, ¿ya? Bien. Entonces, habíamos mencionado que el cerebro cuando no se organiza, los impulsos cerebrales se dan de manera desorganizada, desorientada, atípica. Por ende, la información que llega es desordenada, ¿no? No solamente de lo que puede sentir la persona como tal de manera interna, sino aquella que le brinda el mundo externo. Entonces, habíamos mencionado que si el cerebro no procesa bien la información, entonces, por ende, no va a tener buenos comportamientos, ni tampoco va a tener buenas conductas, y menos una respuesta adaptativa. Por lo que la respuesta a estos estímulos puede ser nula, muy baja, o simplemente muy exacerbada o muy alta. Aquí, por ejemplo, es lo que ustedes conocen como niños hiperrespuestas o como los niños hiporrespuestas. Las preguntas al final, ¿ya? Por favor. Pero si desean, pueden hacer las preguntas en el chat. En el chat y ya la vamos a responder. Entonces, van a existir causas de una disfunción en la integración sensorial, pero estas van a ser, puede darse con lesión cerebral, como también puede darse sin lesión cerebral. Si existiera una lesión cerebral, generalmente este proceso es insuficiente. Entonces, algunos, por ejemplo, tienen que estar asociados a llevar una dieta balanceada, una dieta controlada, porque ya existe un problema a nivel neurológico, en el cual, por ejemplo, esta lesión aparece cuando le vas a tomar pruebas de imagen, como una tomografía, una resonancia magnética o de repente electroencefalogramas. Entonces, una persona sin lesión también podría ser una causa de integración sensorial, ¿no? Por eso es que cuando nosotros trabajamos el enfoque de integración sensorial, no solamente se trabaja en los niños con diagnósticos, sino también en niños regulares. Entonces, cuando no existe lesión cerebral, está causada por una actividad irregular en el cerebro. Sin embargo, no existe ninguna lesión aparente. Por eso es que no existen pruebas o simplemente no se le saca ningún tipo de neuroexamen. En este caso, cuando no hay lesión cerebral, no es una enfermedad. El autismo, por ejemplo, no se considera enfermedad. No tienen por qué considerarlo enfermedad porque no llega a cronificarse ni tampoco tiene unas consecuencias mortales ni nada, ni tampoco se va a deteriorar, por ende no se considera de esa manera. Entonces, las causas de las disfunciones son dos, con daño cerebral o simplemente sin daño cerebral. En los niños con autismo están aquí, sin lesión cerebral. Es por eso que cuando a veces le mandan a hacer tomografías o algo, simplemente no sale absolutamente nada, porque no hay lesión como tal. Entonces, ¿cuáles serían las principales causas de disfunción sensorial, pero sin lesión cerebral? Estas no son muy claras, por ejemplo, no hay algo aparente ni exacto por el cual nosotros digamos que em, sea algo específico, ¿no? Por el cual se podría dar esta lesión. Por ejemplo, en los niños que tienen autismo, no hay ningún riesgo aparente en el cual refieran los padres que haya tenido durante el embarazo, de repente problemas en el proceso de gestación, de repente sea una mamá que ha tenido cuadros de estrés, nada. Las mamás con niños con diagnósticos refieren que ha tenido un embarazo tranquilo, planificado, con los síntomas clásicos de una mujer embarazada, sin nada irregular, el cual le haya llamado la atención, ¿no? Nada. Por ende es que se dice que las causas no son claras. Sin embargo, diversos estudios afirman que existen factores de riesgo, por ejemplo como factores hereditarios. Eso es algo que sí puede pasar. De repente la mamá tiene hermanos
con autismo o de repente el papá del niño tiene primos, hermanos, sobrinos con autismo. Entonces, el factor hereditario siempre va a estar presente. Teratógenos durante el embarazo y privación de la estimulación sensorial. Eso podrían ser algunas causas que cuando el niño nace, la mamá de repente no lo ha estimulado sensorialmente, ni desde el vientre materno, ni cuando el niño tenía, pues era bebé, ¿no? Menor a un año. Sin embargo, eso no es muy frecuente porque el niño cuando ya tiene el diagnóstico, lamentablemente no hay nada que pueda hacerse excepto el trabajo en terapias, ¿no? Cuando el niño ya está dentro del espectro, lamentablemente ya no sale. Hay muchos profesionales que refieren, y eso sí lo puedo decir porque lo he escuchado muchas veces, que por ejemplo cuando el niño es un TEA nivel 1 puede salir del espectro y no es así. El niño con nivel TEA 1 se queda en ese nivel TEA 1. Ahora, lo que sí puede pasar es que un niño con TEA 3 con TEA 2 puede ir disminuyendo. Es decir, un TEA 3 puede bajar un TEA 2 sí. Un TEA 2 puede bajar un TEA 1, sí. Entonces, el TEA 1 es el TEA leve, ¿no? En el cual la mayoría de personas son funcionales. Eso sí puede pasar, pero que salgas del espectro para decir que tenías unos factores que te definían como persona autista y que luego te digan que no, eso no existe. Cuando ya estás dentro, lamentablemente no puedes salir. Entonces, existen, por ejemplo, otras posibles causas de la disfunción en la integración sensorial. Em, si bien es cierto, existen los factores hereditarios, también existen los factores químicos y las toxinas propias del ambiente. Por ejemplo, hay mamás que refieren, mamás de provincia, que han estado expuestas a metales pesados, por ejemplo, y que ellas podrían asociar a que sus niños hayan nacido con esa condición por eso. Sin embargo, no hay estudios que refieran que exista relación entre metales pesados ni toxinas del medio ambiente que asocien a que el niño haya nacido con esa condición. Cuando ya hay una lesión cerebral, es decir, niño que nace con una alteración motriz, por ejemplo, la parálisis cerebral infantil, es porque al momento del nacimiento no le llegó oxígeno al cerebro. Eso también es una causa por disfunción en la integración sensorial. Entonces, cuando nosotros hablamos de la disfunción, esta disfunción como tal no afecta a la inteligencia cuando se ve en casos leves. Generalmente se ve en TEA nivel 1, por ejemplo, pero sí puede verse afectada en los casos severos, ¿no? De repente en aquellos que tienen grado 2 y que tienen grado 3. Entonces, niños con disfunción en la integración sensorial tienen un desarrollo disparejo. Cuando hay una disfunción de integración sensorial mínima, existe algunas partes de tu sistema nervioso que funcionan de manera desordenada, pero funcionan. O sea, tienes tu sistema nervioso, funciona todo, pero desordenadamente, pero funcionan. Es decir, si tú lo ordenas, puede tener un funcionamiento adecuado. Sin embargo, otras partes funcionan normalmente, sobre todo en el razonamiento y las habilidades para entender, cosa que no sucede en un niño o persona con retraso mental, en el cual funciona más o funciona menos al mismo nivel en todas las áreas. Es decir, aquí es un todo. Un, todo el cerebro funciona menos. Todo, no una parte, todo. Entonces, por ende, su razonamiento y habilidad para entender van a ser mucho más inferiores a sus habilidades motoras. Por ejemplo, un niño con retardo o con retraso mental puede jugar, puede correr, puede saltar sin ningún problema. La dificultad la presentan en el razonamiento y en el aprendizaje. Entonces, ¿qué diferencia nosotros podemos llegar? Un niño sin desorden en la integración sensorial versus un niño con desorden en la integración sensorial.
Anatómicamente, nosotros los vemos iguales. No hay ninguna diferencia. Es un niño con dos brazos, con dos piernas, con una cabeza. O sea, anatómicamente son iguales. Y la cantidad de neuronas que tiene también son iguales. El niño nace con una cantidad de neuronas y son las mismas para ambos casos. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? En las conexiones neuronales. El niño con diagnóstico de desorden en la integración sensorial presenta interconexiones irregulares, desordenadas, disparejas. El niño sin desorden en la integración sensorial presenta interconexiones ordenadas, coordinadas, parejas que trabajan de manera simultánea para que pueda generar una respuesta adaptativa, cosa que no sucede cuando hay un niño con desorden en la integración sensorial. Entonces, vamos a ver nosotros la disfunción para cada sentido, algo general. Por ejemplo, cuando existe disfunción a nivel del sistema táctil, el niño puede temer o buscar continuamente el contacto. Aquí, ojo, no estamos hablando de niños con hiper o hiporrespuesta, lo estamos hablando de una disfunción táctil de manera general, con hiper o con hipo, cualquiera de los dos. Por eso es que acá refiere que puede buscar de manera constante tener contacto, simplemente lo puede evitar. Por ejemplo, el aire, la lluvia o las texturas de la ropa pueden causarle muchas incomodidades, muchas molestias. Es decir, en estos casos, ya sea hiper o hipo, presentan pobre discriminación. Por ejemplo, en la disfunción olfativa, esta condición parece tener un sentido del olfato demasiado sensible, ¿no? Mientras que otros parecen carecer de este sentido. Vas a encontrar muchos niños que, por ejemplo, te van a ver y lo primero que van a hacer es esto, olerte. Puede olerte el cabello, puede olerte la cabeza, puede olerte la parte axilar. Van a ver, niños, o pueden olerte esto. Te van a hacer esto. Eso, por ejemplo, es una disfunción en la parte olfativa. ¿Qué más? Disfunción a nivel visual. Son aquellos niños que el cual les puede incomodar o les puede molestar cuando van a lugares con luces brillantes, tienden a confundir el tema de lateralidad, derecha, izquierda, se distrae con mucha facilidad. Tiende, por ejemplo, a escribir las letras al revés, las palabras al revés. Tiene dificultad para poder ubicar y localizar los objetos. Le cuesta mantener la atención, la concentración, y tiene problemas a nivel de la escritura. Cuando hablamos de una disfunción a nivel gustativa, son aquellos niños que son quisquillosos a la hora de comer, o son muy sensibles, o es muy salado, o es muy dulce, o es muy ácido, o de repente las temperaturas de los alimentos, o es muy frío, o es muy caliente. Cuando nosotros tenemos disfunción en la parte auditiva, los sonidos que se emiten en el entorno pueden ser muy altos para ellos o de repente muy bajos o si son de manera repentina, fuertes, a menudo les incomoda, les molesta. Tienen dificultades para filtrar los sonidos, pasan momentos muy complicados, pero de verdad que son muy complicados cuando tienen sonidos de manera inesperada, ¿no? A veces, por ejemplo, tiende a generar el sonido del taladro, son aquellos que me han referido más casos, ¿no? De eso, el taladro, la licuadora, de repente los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo. Y es verdad porque los niños entran en crisis y son crisis muy, muy complicadas. Pero bueno, hasta ahora las personas no toman conciencia, ¿no? De eso.
Entonces ellos tienden a asustarse por los sonidos. Luego tenemos la disfunción propioceptiva, en la cual presenta dificultad para poder controlar los músculos, los tendones, los ligamentos. Por ende, algunos de estos niños puede considerarse torpe, pero no lo son. Se considera torpe porque no toma conciencia de su propio cuerpo y por ende del movimiento que genera su propio cuerpo. Es por eso que algunos realizan los movimientos bruscos, realizan los movimientos desordenados, tienen los músculos muy flexibles o son niños hipotónicos. Y por otro lado están aquellos que usan la fuerza excesiva, aquellos que juegan con demasiado ímpetu o muy exagerados, o de repente son aquellos que les gusta el juego brusco, la presión fuerte. Y por último, tenemos el sistema vestibular, en el cual vas a encontrar que hay algunos niños que pierden de manera fácil el equilibrio y presentan mucho temor y miedo a las caídas, miedo a las alturas, miedo a los movimientos rápidos y a los movimientos inesperados, ¿sí? Sin embargo, hay otro grupo el cual le encanta estar en lo alto, no mide el peligro, él se puede lanzar desde un lugar y normal. Hay quienes les gusta, por ejemplo, estar en constante movimiento, les gusta estar girando, dándose vueltas, todas las actividades que para nosotros signifiquen peligro, para ellos son muy divertidas. Esta imagen nosotros ya la habíamos visto el día lunes, pero la voy a repetir para aquellos que no estuvieron presentes. Nuestra integración sensorial o nuestro sistema nervioso debería, entre comillas, ser así. Un carril de ida y un carril de regreso. De ida para que lleve la información que te brinda el entorno y de regreso para poder generar una respuesta adaptativa. Cosa que no pasa cuando existe alteración aquí, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay mucho caos, mucho desorden, por ende la información llega, pero llega desordenada, pero llega. Acá la información no llega. Son dos extremos. O llega desordenada o simplemente no llega la información. Niños con hiperrespuesta, niños con hiporrespuesta. Ese ejemplo se los dio a sus compañeros el día lunes para que les sea mucho más sencillo comprender cómo es una dificultad en un niño que presenta desorden sensorial. Ya es muy complicado y este ejemplo es bastante válido para que ustedes lo puedan comprender mejor. Un ratito, por favor. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Ahorita voy a responder sus preguntas. Pueden dejarlas en el chat. Entonces, cuando existe disfunción en la integración sensorial, el niño de por sí va a tener muchos problemas de comportamiento. Es un niño que tiende a molestar a las demás personas, que no le gusta, por ejemplo, tener tiempo con la familia, se aísla demasiado, no le gusta jugar con otros niños, no le gusta estar rodeado de personas, em, no le gusta que invadan su espacio personal, más bien a él le gusta invadir el espacio personal de las personas. Es un niño muy sensible, por lo que sus sentimientos resultan afectados muy frecuentemente. Entonces, como a la mayoría, al resto de niños no le gusta ese comportamiento, pues simplemente se alejan de él. Otra cosa es que en algunos casos se ha visto que los niños tienden a llevarse mucho mejor o con niños mayores que él o con niños menores que él. ¿Por qué? Porque son niños que de repente más mayores que los puedan entender, que los puedan aceptar tal y como son, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un desorden,
a nivel sensorial, va a pasar muchas cosas por mi cabeza y por mi cuerpo. Y tú te vas a poner a pensar, ¿no? ¿Por qué no me gusta cepillarme los dientes? ¿Por qué no me gusta tener las manos sucias? ¿Por qué no me gusta usar este tipo de ropa? ¿Por qué me incomoda que me toquen? ¿No? ¿Por qué me gusta saltar tanto en la cama? ¿Por qué no me gustan las etiquetas? ¿Por qué tengo dificultad para cortarme el cabello? ¿Por qué no me corto las uñas? ¿Por qué me fastidia que mi mamá me lave el cabello? ¿Por qué no me gusta que me caiga agua en la cara? ¿O por qué tengo mucho miedo o por qué simplemente no le tengo miedo a nada? ¿Por qué me vuelvo muy ansioso? ¿Por qué lloro constantemente? ¿Por qué me tiro al piso? ¿Por qué tengo esa sensación de meterme las cosas a la boca? ¿Por qué tengo la sensación de golpearme? ¿Por qué golpearme me da esa sensación de placer y de alivio? Entonces vamos a cuestionarnos muchas veces en relación a cuando existe una disfunción sensorial. Vas a pensar, ¿y por qué no me gusta ese tipo de alimentos? ¿Por qué no puedo comer como las otras personas? ¿Por qué solamente mi mamá me tiene que dar licuado? ¿Por qué no me gusta comer esta fruta? ¿Por qué no me gusta que me laven el cabello? ¿Por qué no me gusta que me corten ese cabello? ¿Por qué me molesta el ruido de la licuadora? ¿Por qué me molesta cuando las personas están pasando? ¿Por qué me incomoda la sirena de las policías? ¿Por qué me asusta cuando el perro está ladrando? Entonces, hay muchas de las situaciones en las cuales los padres, ellos mismos se pueden dar cuenta que el desarrollo de su niño no está siendo normal. Bien. Entonces, vamos a responder las preguntas, pero antes les voy a mostrar un video. No los he mostrado hasta ahorita, bueno, en este grupo no lo he hecho, lo voy a mostrar ahorita, ¿ya? Un ratito, por favor. Seguridad al sonreír. Usad un jersey muy apretado con una etiqueta que os pincha. No olvides ponerte también unos zapatos, un número más pequeño y los calcetines al revés. Pon esta comida en tu mesa de trabajo. Sentaros en una silla con una pata más corta. Y ahora llegó el momento de abrir un libro e intentar aprender algo. Hola, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la disfunción en la integración sensorial y cómo acompañar a los niños cuando la presentan. La integración sensorial incluye, por un lado, el registro de todos los estímulos y, por otro lado, el cerrar el paso a los que no son relevantes. Así, cuando el niño responde de forma adaptada a los estímulos, se genera una correcta integración sensorial que facilita la madurez neurológica. Una correcta integración de la información vestibular nos permite desarrollar habilidades como la coordinación motriz bilateral, la anticipación, la secuenciación y el equilibrio. Además, nos permite regular la cantidad de movimiento que debemos tener en cada acción, ser rápidos cuando hay que serlo y estar tranquilos y quietos cuando es necesario. Una correcta integración de la información propioceptiva nos permite desarrollar habilidades como el reajuste postural, el control de la fuerza, la coordinación motriz gruesa o la motricidad fina. Una correcta integración de la información táctil nos permite controlar aquello que tocamos con las manos y tener una buena motricidad fina, así como un correcto aprendizaje corporal. Por otro lado, nos ayuda a sentirnos seguros en las relaciones con los demás y establecer vínculos afectivos. Las dificultades para integrar la información vestibular, es decir, todas las sensaciones relacionadas con el movimiento, pueden causar dos reacciones bien diferentes. Por un lado tenemos la hiposensibilidad,
Quiere decir que el niño busca de forma muy exagerada el movimiento o puede ser poco consciente del peligro. Por el otro lado tenemos la hipersensibilidad, que puede conllevar en el niño mucho miedo al movimiento, a perder el centro de equilibrio, etc. Cuando existe respuesta vestibular, podemos observar respuestas de miedo estando en los columpios, rechazo a los toboganes o a subirse a lugares altos, y pánico a perder el equilibrio o la velocidad. Cuando existe una hiporrespuesta ante determinados estímulos sensoriales, observamos una falta de reacción ante estímulos como el movimiento, la velocidad, el tacto o el propio cuerpo. Pueden estar constantemente en movimiento, no logran estar quietos, saltan sin parar, corren y escalan sin sentir el peligro, o se revuelcan y giran por el suelo a todas horas, empujando a sus compañeros y sin controlar la fuerza, tocando todo lo que hay a su alrededor, haciendo ruidos y buscando los estímulos de alta intensidad. Muchas veces reciben el nombre de buscadores sensoriales. Para dar respuesta a estas dificultades, existe la terapia de integración sensorial. En el Centro de Estimulación Infantil de Barcelona realizamos actividades que proporcionan estimulación vestibular, propioceptiva y táctil, siempre a través del juego, para favorecer así la motivación intrínseca del niño y lograr el máximo de respuestas adaptadas. Organización de la conducta. Regulación del movimiento. Procesamiento sensorial. Autorregulación. Concentración. Habilidades sociales. Juego. Coordinación motriz. Grafomotricidad. Aprendizaje. Autonomía en la vida diaria. Desde el Centro de Estimulación Infantil de Barcelona trabajamos todos estos aspectos desde un entorno de juego e interacción positiva para que los niños logren una máxima autonomía y un desempeño óptimo en todos sus entornos. Bien, ahora sí voy a responder las preguntas del chat. A ver. A ver, vamos a responder. A ver, vamos a cerrar esto. Y ahora sí vamos a ver el chat. A ver, dice. A ver. Pueden hacer sus preguntas en el chat. Yo las voy a responder. Ok, mi niño tiene leve autismo y no socializa con su grupo etario. Algunos niños tienden a socializar o con niños más grandes o con niños más pequeños. Sí, la mayoría, el autismo no está definido como una enfermedad porque no es algo que vaya a agravarse, ¿no? Es una condición. A ver, el grado de TEA se puede determinar el grado de acuerdo a las áreas. ¿Qué áreas? No, exactamente no sé. El grado de TEA se puede determinar el grado de acuerdo a las áreas. ¿Qué áreas? A los sistemas, no, eso lo define por una prueba neuropsicológica. Ahí te define tu nivel de autismo. Las áreas son algunas deficiencias para estimular y apoyar. A ver.
Primero las preguntas por el chat. A ver, ¿podría explicar los 4 perfiles de disfunción sensorial con respecto al umbral? ¿Cuáles perfiles de disfunción sensorial? ¿A qué te refieres, Lucía? Me dices 4 perfiles. ¿Cuáles son los perfiles? ¿Perfil sensorial? ¿Eso te refieres? A ver, ¿hay algún examen de imágenes que permita ver? No. Lo único que te piden es una electroencefalograma para ver las interconexiones neuronales, nada más. Porque en las imágenes de resonancia, tomografía, no vas a poder ver eso. Eso no se ve ahí. Sí, sí la van a compartir. ¿Qué hacer con los niños que solo quieran recibir las comidas en papillas o solo con textura crujiente? Eso, por ejemplo, es un tema de selectividad alimentaria. La selectividad alimentaria o alimenticia es un tema que vamos a hacer dentro del módulo. En realidad vamos a ver a qué se debe, por qué se debe, porque el tema de que el niño no quiera comer o solamente quiera comer papillas y cosas crujientes, hay que valorar cuál es la causa. Puede ser que sea un tema netamente gustativo, que es poco probable. Puede ser que sea un tema visual porque no le agrada la presentación de la comida. Puede ser que sea un táctil porque simplemente la textura de la cual va a comer no le está agradando y no le está gustando. Por eso es que tiene aversión a ese punto. Ahora hay que ver, por ejemplo, también qué tanta sensibilidad existe en la parte intraoral. Todo es previa evaluación. El link de acá. Sí, ya la compartí. Ah, el link del video, ya, yo lo comparto. Ah, pueden compartir, ya, ahorita lo comparto. A ver, ¿hay exámenes de imagen que permita ver el desorden interseccional? No, imágenes, no, solamente electroencefalograma nada más. A ver, un niño con baja atención y concentración no puede llevar terapia de lenguaje por su falta de... No siempre. Tendría que pasar, por ejemplo, evaluación con la terapeuta del lenguaje y ver qué tanto o cómo podría trabajar con él, de acuerdo a su evaluación, ¿no? Si ella considera que necesita trabajar en mesa, sí o sí, o de repente puede hacer la terapia de lenguaje en el piso o poniéndole estrategias en las paredes, ya dependerá de la imaginación, de las estrategias que tenga la terapeuta. Si es que no puede hacerlo, te lo va a derivar primero a terapia ocupacional para que puedas regularlo, para que el niño pueda mantenerse más tiempo en mesa, para que fije o para que tenga mejor contacto visual y cuando logre eso, recién lo derivas a terapia de lenguaje. Pero hay algunas terapeutas que sí pueden trabajar con ellos. En realidad no es un limitante. A ver, ¿cómo ayudar a un niño que solo toma leche? Qué difícil, solamente toma eso, nada más, y no acepta las comidas ni permite que se las mezclen. Mm, mm. Hay algo que también ayuda mucho, es ir a un nutricionista especializado en niños con autismo. Sí existen, hay nutricionistas que te ayudan cómo integrar nuevos alimentos en niños que presentan cierta selectividad. También nos ayudan un poco, pero por ejemplo la mayoría de niños que no come o que solamente come algunas cosas es por lo que ya les he mencionado anteriormente. De repente es algo a nivel visual, simplemente no le gusta lo que está viendo y por ende no lo tolera. A nivel olfativo, quizás el olor es muy fuerte, muy desagradable para él. Quizás el tema visual por la presentación o simplemente el tema gustativo no le está gustando o un tema táctil por el tema de la consistencia del alimento. Los niños que no paran de saltar, correr, no tienen control en su psicomotricidad y no se cansan, son niños, la mayoría, y por respuesta. La mayoría, por las características que me dices, son niños con hiporrespuesta. No, no tiene equilibrio. No. Mi bebé de 6 meses, ya, no tiene equilibrio en tronco, es temeroso y al momento de ayudarla a sentarse la mano con que debe apoyarse, le invierte de tal manera que apoya con el dorso de la mano y la otra debería ser su apoyo.
Un niño está en proceso de sentarse. Está en proceso. A los 6 meses el bebé se sienta con ayuda. Todavía no hace muy bien la transición, pero a los 7 meses ya debería hacer la transición, por ejemplo, de estar boca arriba a ponerse boca abajo y de boca abajo a sentarse, ¿no? De costado, de lateral. A esa edad ya debería hacerlo. Ahora habría que ver, por ejemplo, si tu bebé tiene buen control de cabeza, si tolera estar en la posición de sentado, cómo hace la transición. Una cosa es que tú me lo escribas y otra cosa es que me enseñes cómo lo hace. ¿Cómo ayudar con un niño con hiperrespuesta? Dependiendo, hiperrespuesta a qué exactamente. En realidad, cuando nosotros vamos a trabajar un niño, tenemos que abordar de manera global. No trabajamos por sistemas específicos. Si todo sale normal en el electroencefalograma, si todo sale normal, entonces, entre comillas, no debería haber ningún problema. Y si tiene desórdenes sensoriales y propioceptivas, podría ser algo simplemente que sucede en niños regulares. Los desórdenes sensoriales no siempre se dan en los niños con diagnóstico, por si acaso. Pueden darse en niños regulares también. Que tengan una alteración propioceptiva o una alteración vestibular o una alteración en los distintos sistemas no significa que sea un niño con autismo. A un niño buscador sensorial tienes que darle estímulos que le generen presión, que le generen... Hay 3P cuando se trabaja con niños hiperrespuesta. Piso, peso y presión. 3P. Piso, peso y presión. Trabájale en piso, con peso y hazle presiones profundas. A ver, el lenguaje mejora si disminuye su disfunción sensorial. ¿Cómo? Si el lenguaje habla, mejora si disminuye su disfunción. Ah, sí, 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 claro. Las ondas cerebrales mide. Sí, por ello. A ver. Ay, ¿cuál fue tu pregunta? A ver, ya se me pasó ahí. A ver, dice, ¿qué diferencia entre estimulación vestibular y propioceptivo? ¿Cuál es la diferencia entre estimulación vestibular y propioceptivo? O sea, el sistema vestibular te ve el tema de aceleración, desaceleración, el tema de las posiciones y el tema del movimiento del cuerpo que debe estar en relación con tu cabeza, mientras que el sistema propioceptivo es la sensación que tú tienes de tu propio cuerpo en el espacio. Mijito que tiene TEA le di alimentos por escala de sabores y ahora come todo. ¿Ya ves? Esa es una buena opción también. Se frustra rápido y cuando lo hace se lesiona, se rasca la cabeza, se fricciona los ojos y se va. Eso, por ejemplo, es un tema de conducta. Puede ser un tema conductual. Si pasan estas cosas, cuando se genera una frustración por algo que no le salió bien o porque le estás quitando de manera rápida, ¿no? Entonces puede ser que sea un tema conductual que lo haga para llamar la atención o también puede ser que sea un desorden a nivel de sistemas sensoriales, ¿no? Habría que evaluar e indagar un poquito más en qué casos lo hace, con quién lo hace y si sabe lo que está haciendo. ¿A qué se debe que un niño de 2 años desde pequeño sea agresivo? ¿Cómo controlarlo en eso? Porque tengo de la nada comienza a tirar golpes. Uy, eso sí está, bueno, eso puede ser un tema netamente de conducta. ¿Qué se puede hacer? Llevarlo al psicólogo, no solamente a él, ¿no? Al niño, a los padres, porque no están teniendo un buen manejo con su niño. Para que un niño de 2 años tienda a hacer esas conductas es porque no hay buen manejo de los padres. En el área ocupacional se aplica el perfil sensorial. Un trastorno de integración sensorial es cuando no se da una respuesta adaptativa. Ahora, la diferencia entre la integración, un trastorno de integración sensorial es en relación a que, por ejemplo, el niño TEA sí o sí va a tener un desorden sensorial.
pero un desorden en integración sensorial no siempre es un niño TEA. El niño TEA tiene otros rasgos, pues, ¿no? El niño TEA tiene características típicas de un desorden. em, por ejemplo, tiene aleteos, tiene estereotipias, tiene conductas disruptivas, algunos sí, algunos no, y tienen, por ejemplo, desórdenes en todos los sistemas, mientras que un trastorno de integración sensorial puede ser en un solo sistema. La mayoría de niños con diagnóstico no lo tienen en un solo sistema, lo tienen todos. Si ya el 26 cumple 7 y no mejora, bueno, habría que evaluarla, ¿no? Habría que buscar una persona para que la pueda evaluar y por qué no está haciendo esas transiciones de manera correcta. No, no puedo dar diagnósticos. Mi niño se lleva bien con niños menores. ¿Cuál sería su diagnóstico y cómo se le ayudaría? Tiene 11 y se lleva. No, no podemos dar diagnósticos. Recuerden que las únicas personas que pueden dar diagnósticos son los médicos, nadie más. A ver, a la hiperactividad motora. A ver. Cintia, ¿a qué te refieres con hiperactividad motora? ¿Cuál era tu pregunta? Por favor, ¿podrías escribirlo o levantar la mano para que me puedas explicar un poquito más? ¿Cómo se trabaja la parte táctil en niños Cuando son niños hiporreactivos, no puedes trabajar de manera individual los sentidos, tienes que trabajarlo de manera general. A ver, en los tres encefalogramas que ha resultado todo normal, pero tiene dificultad en el equilibrio, los músculos y el lenguaje. De pequeño tuvo temores temporales a ruidos del cuadro de tiene un diagnóstico T a nivel 1. Suele pasar, a veces en los electroencefalogramas no sale nada. También he tenido casos, pero al menos son las pruebas que los médicos piden para el diagnóstico de TEA, ¿no? Aparte de su ADOS, ¿no? Que lo hace el neuropsicólogo. ¿Cómo se podría trabajar con un niño de 3 años en síndrome de Down? Pero, ¿qué es lo que quieres trabajar con él, no? ¿Cuál es tu enfoque? Desde casa, como mamá, como docente, ¿cómo quieres trabajar con él? Un niño que no tolera el agua por su rostro, ese es bastante común. La mayoría de niños le gusta el agua, pero le presenta dificultad cuando le cae a la cara. Ese es un tema por nivel, a nivel vestibular, también a nivel táctil. Un niño de 3 años tiene baja motricidad fina. ¿Cómo se le puede ayudar en casa? Eso lo vamos a ver durante las clases también. Algunas actividades que puede realizar en casa. Cuando un niño se tapa los oídos. Yo, por ejemplo, siempre he sido de las personas que ha pensado que no puedes limitar a tu niño en hacer cosas o no puedes dejarlas de hacer para que el niño no se tape las orejas o no. Miren, chicos, lamentablemente, el mundo en el cual vivimos no se va a adaptar a los niños que tengamos o que tenemos. Digo tengan porque yo no tengo hijos. Entonces, no se va a adaptar. Tú no vas a poder evitar que en Navidad se generen los fuegos artificiales. Tú no vas a poder evitar licuar toda tu vida. Tú no vas a poder evitar que no hagan construcciones cerca de tu casa. Tú no puedes evitar que no pasen las sirenas en las ambulancias. Tú no puedes evitar que un perro ladre constantemente. No lo puedes hacer. Lo que sí podemos hacer es ir adaptando al niño de manera progresiva para que pueda ser más tolerante. Esas frecuencias sonoras, ¿cuáles? Porque te soy sincera, no he escuchado nada de las frecuencias sonoras. Si me puedes ayudar con eso, te agradecería mucho. No les he escuchado. ¿A partir de qué edad se puede diagnosticar un niño TEA? Ahorita, actualmente, se está derivando a niños desde el año y medio, no para diagnóstico, sino porque pueden tener algunas conductas o algunos factores de riesgo. Entonces, sí se les está derivando a esos pacientes para una evaluación por neuropediatra. Pero desde el año y medio ya se está derivando. Tiene hipotonía leve, severa, aún no se siente, está en terapia, no le gusta que lo toque. Es por el diagnóstico, síndrome de Down. Ujú.
Aunque no me puede indicar el grado, cómo puede ir el momento del baño, ya que no quiere estar en la tina. Debo sentarlo de rodillas y otro lo baña mientras mira tele. Oh, sería bueno. No, pero si empieza natación, si no quiere que lo bañes, de repente puede peor. No, no creo que le guste la natación, ¿no? Quizás tiene mucho temor a estar no sé, en ese lugar. A ver, el momento del baño, ya que no quiere estar en la tina. Habría que ver por qué no quiere estar en la tina. De repente es una tina muy pequeña, de repente es una tina muy grande o de repente es una tina muy alta. Para que el hijo de 5 años no se distraiga mucho. Es que habría que ver. Pues ustedes me preguntan qué haría. Yo no, yo por más que quisiera ayudarlas, no podría porque yo no conozco a sus niños. Y darles yo, por ejemplo, algo para que hagan en su casa, podría, en vez de ayudar, perjudicar. A ver, cuando un niño no pronuncia bien las palabras como con terapia de lenguaje. La hiperlaxitud no tiene nada que ver con el sistema propioceptivo. Son dos cosas distintas. A ver, un niño de 4 años buscador toca todo. ¿Cómo se puede disminuir? No le puede disminuir, lo va a hacer. Lo va a seguir haciendo hasta que poco a poco aprenda a regularse. En el curso vamos a ver muchos de esos aspectos, no se preocupe. Bien, a la moderadora creo que ya la dejo porque necesita hacer un anuncio importante. Sí, Misa, que estoy. Ujú. Sí, me dijiste que te avisa a las 9:30. Genial, sí, Miss, más que todo para poder aclarar y agradecerte una vez más por esta segunda sesión. Un minutito, porque mi cámara no se está viendo, mi internet está fallando un poquito. Sí. Bien, chicos, como hemos estado presentando de igual manera inconvenientes con el internet, recuerden que las clases van a ser compartidas, tanto el PPT de la ponente, como también de la información correspondiente que estamos utilizando por este medio. ¿Sí? Creo que ahí se me ve un poquito mejor. Ya, ahí. No se preocupen, de igual manera todo el material va a ser compartido a través del grupo, por mi parte y por Miss, ¿sí? Nos estamos viendo, Miss, el día sábado, si no me equivoco, ya para poder finalizar estas 3 sesiones y para también poderlos invitar a través del grupo a lo que es el diplomado completo que lo va a llevar nuestra Miss Katia durante los 8 meses correspondientes. Yo estoy quedando pendiente, chicos, de cualquier duda para poderlos ayudar y compartirles lo que es la información que me soliciten. Eso sí, las personitas que me llegaron a separar vacantes y todavía no han realizado lo que es un pago por medio, sí se está liberando lo que es la opción para que otras personitas puedan aprovechar. ¿Sí? No se preocupen, chicos, sí, tenemos un poquito la red, Tenemos y claro también tenemos claro directamente es por el calor que se en estos momentos, afectando un poquito la intermitencia del internet, pero no se preocupen, de igual manera se va a compartir las clases para que puedan verlas y todos disfrutarlas. ¿Sí? Eso sería todo, muy buenas noches, nos estamos viendo el día sábado, chicos. Hasta luego.